Hola, hola, bendiciones, saludos, bendiciones a todos. Habíamos visto antes en otros estudios que, según el texto hebreo del Antiguo Testamento, según el texto hebreo del Tanaj, no existe ni un solo verso donde se mencione que el Mesías debe ser hijo biológico de David. El texto hebreo, en las profecías del Mesías, sí dicen que él viene de Judá, sí dicen que él viene de David, pero el texto hebreo de Miqueas, por ejemplo, dice que sus orígenes son Miqueden, desde antes de todas las cosas. Pero también hemos dicho que el texto hebreo del Salmo 132, verso 11, Génesis 3, verso 15, dicen que el Mesías viene de una mujer. Es decir, tenemos en las profecías, ojo, según el texto hebreo del Antiguo Testamento, tenemos que en las profecías se mencionan que el Mesías sí viene de Judá, sí viene de Belén, sí viene de David, viene de ellos, pero que él nace de una mujer sin intervención de hombre. Él nace de una mujer. Y además, como lo vemos aquí claramente en el texto hebreo de Miqueas, sus orígenes, sus salidas son desde antes de todas las cosas, desde los tiempos remotos, desde la eternidad. Umotzaotav Mikeden Mime Olam. Aquí tenemos entonces el texto hebreo de Miqueas capítulo 5 verso 1 que afirma tal cosa. Entonces, si el Mesías supuestamente no es hijo de David, si el Mesías supuestamente no debe ser un hijo biológico de David, y además, según el texto hebreo del Antiguo Testamento, ese rey Mesías nace de una mujer sin intervención de hombre, entonces, ¿para qué rayos está la genealogía de Mateo capítulo 1? ¿Para qué rayos tenemos toda una genealogía acerca de la procedencia de Jesús en Mateo capítulo 1? Muy fácil, ya se los he dicho, muy fácil. Les estoy diciendo que el Mesías, la respuesta a esa pregunta es que si el Mesías viene de Judá, viene de David, viene de ellos, procede de ellos o viene de ellos, pero como vemos, y vamos a leerlo a continuación en el texto hebreo, tiene sus orígenes desde la eternidad, desde antes de todas las cosas, y como lo dicen otros textos hebreos de las profecías del Mesías, este rey Mesías o este Salvador viene o sale de una mujer sin intervención de hombre, viene del fruto del vientre de David, literalmente lo dice el texto hebreo, y Génesis 3 verso 15 incluso habla acerca de que él es la semilla de la mujer, viene de una mujer, es la descendencia de una mujer. Entonces, es entendible así la genealogía de Mateo capítulo 1, porque Mateo capítulo 1 está hablando en contexto lógico de la genealogía de Jesús, de dónde procede Jesús, lo determina como un hijo de David, un hijo de Abraham, claramente, pero dice que él fue engendrado o que María, Miriam o Miriam, quedó encinta procedente del Ruach HaKodesh, procedente del Espíritu de la Santidad o Espíritu Santo, que obviamente tiene orígenes eternos, orígenes desde antes de todas las cosas. Pero además en la genealogía de Mateo capítulo 1, no solamente se está registrando que él sí viene de Judá, sí viene de David, sí viene de Abraham, claramente que sí, pero también se especifica en la genealogía de Mateo capítulo 1 que Jesús tiene orígenes eternos, que Jesús nace de una mujer sin intervención de hombre. Prácticamente Mateo capítulo 1, toda esa genealogía de Mateo capítulo 1 está allí presente, prácticamente para decirnos que las profecías que estamos viendo en pantalla, entre otras, ya se están cumpliendo. Es decir, la profecía de que los orígenes del Mesías serían eternos desde antes de todas las cosas, lo vemos en la genealogía de Mateo capítulo 1. La profecía cumplida de que el Mesías nace de una mujer sin intervención de hombre, que nace del fruto del vientre de David, ojo, que nace del fruto del vientre de David, esa profecía que aparece en el texto hebreo también la vemos cumplida en Mateo capítulo 1 en la genealogía de Jesús. Es decir, vemos los orígenes eternos del Mesías y el nacimiento de una mujer sin intervención de hombre del Mesías, tal como los textos hebreos en el Antiguo Testamento lo profetizaban,
Todo eso lo vemos en la genealogía de Mateo capítulo 1 y para eso está la genealogía allí presente. Allí no está la genealogía para decirte que Jesús es el hijo biológico de David. De hecho, es todo lo contrario. Esa genealogía está allí y de forma literal te dice que él no es hijo biológico de David, que él no es un hijo ni tampoco un hijo biológico de José, no es linaje biológico de Judá para nada. Él viene, sale de ellos, nace de ellos, viene de ellos, nace de una mujer, tal como las profecías en el Antiguo Testamento lo profetizaban, pero sus orígenes son desde antes de todas las cosas, son eternos. Aquí tenemos el texto hebreo de Miqueas capítulo 5, verso 1, verso 2, que dice, Beatá Betlehem, Efrata, Tzair Lijyot, Bealfe Yehudá, Minmejali Yetze, Lijyot Moshel Be-Israel, Umotzaotav Mikeden Mimeolam. Aquí tenemos el texto hebreo que dice, por tanto, tú, eh, Betlehem, casa de pan, Betlehem, Efrata, insignificante, siendo una insignificante, Tzair Ligiot, siendo una insignificante, Bealfe y Judá, entre miles, entre las miles de Judá, entre las miles de Judá, Minmeja li Yetze, atención, atención, porque aquí dice que saldrá, ojo, aquí no dice que va a ser engendrado de forma biológica, aquí no dice que va a ser eh, nacido a través de algún varón, alguna cosa parecida. Aquí está diciendo literalmente que de ti, de Belén, de Yehudá, etcétera, de ti, Yetze, saldrá, Minmeja li Yetze, de ti o desde ti, o sea, procedente de ti. Aquí aparece la preposición min, está obviamente sincopada, por supuesto. Minmeja li Yetze, aquí está la preposición min que expresa procedencia, de dónde viene, de dónde procede. Aquí aparece que mi Yetze, Minmeja li Yetze, que saldrá de Belén, sale de Belén, siendo, atención a esto, siendo un Moshe, siendo uno que gobierna o siendo un gobernante, siendo uno que domina entre Israel. Y atención a lo que el texto hebreo dice a continuación, Umotzaotav Mikeden Mimeolam, pero sus orígenes son desde el Kedem, desde antes de todas las cosas. Esta palabra Kedem lo hemos hablado un montón de veces y lo hemos demostrado varias veces en estudios aquí también, entre otros, que la palabra Kedem es el lugar donde fue puesto el jardín del Edén, es decir, fuera de la tierra, sería el caso según la tradición judía, según los textos hebreos, según también los mitos antiguos. Bueno, este Kedem es el lugar antes de todas las cosas. De hecho, al creador en Deuteronomio también se lo llama Elohe Kedem. Por eso algunas versiones lo traducen como Dios de eternidad, Dios de la eternidad. Pero ahí aparece la palabra Kedem. Lo traducen como eternidad porque claramente hace referencia a que es un Dios anterior a todas las cosas. Y aquí aparece Umotzaotav Mikedem, que los orígenes del Mesías son desde antes de todas las cosas, desde tiempos o desde los días eh, de, los, de lo que es en los días imprescindibles, desde los días remotos. Prácticamente tenemos esto en pantalla. Atención a eso, por favor. Entonces vemos que para eso está la genealogía de Mateo capítulo 1. Esa genealogía de Mateo capítulo 1, repito, está para comprobar que los orígenes del Mesías son eternos, porque dicen que él nace del Espíritu o procede, es engendrado procedente del Ruach HaKodesh. Aquí tenemos el texto hebreo del Salmo 132, verso 11, donde nos dice claramente que el Mesías nace de una mujer, que el Mesías eh, nace del vientre, del fruto del vientre de David. Aquí aparece en el texto hebreo del Salmo 132, verso 11, que dice, Nishba Adonai le David emet lo yashuv minmena mi peri binneja, ashid tejiselach. Tenemos acá que eh, eh, pues Adonai se juró, como que a sí mismo se juró por causa de David. Una verdad nunca regresa, o sea, una verdad no vuelve, o sea, no retrocede, no regresa de ella. Dice luego, del fruto de tu vientre,
mi peri bitneja, del fruto de tu vientre. Eso le dice a David, del fruto de tu vientre, Ashit legiselah, pondré tu trono, y aquí la traducción, y lo he colocado en color eh, rojo, lo he resaltado porque es ambigua la traducción, se presta para algunos entendidos. Es decir, al decir Ashit legiselah, tenemos la palabra Gise, Gise, que, o bueno, quise en este caso, precedido de la preposición le y otra preposición con un sufijo, legiselah. Es muy raro. Si somos muy literales, lo cual sintácticamente hablando no es muy correcto, pero si somos muy literales, sería pondré por trono para ti. Pondré por trono para ti. Pero si creemos que la forma le no tiene función preposicional, sino que es un indicador de complemento, entonces podríamos traducirlo pondré tu trono o pondré sobre tu trono, ¿no? Un complemento que podemos especularlo un poquito. Pero el texto hebreo está diciendo literalmente del fruto de tu vientre, del fruto de tu vientre. Repito, para eso está la genealogía de Mateo capítulo 1, para demostrar que el Mesías tiene orígenes celestiales desde antes de todas las cosas y que el Mesías nace del fruto del vientre de David, es decir, nace de una mujer, tal como aparece acá en Génesis capítulo 3, verso 15. He colocado esta versión para no hacerles tanto lío con las grafías hebreas, etcétera. Aquí tenemos Génesis capítulo 3, verso 15 en, en una versión en español y dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella, sus cimientos, o sea, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Además de parecerse esto a mitos antiguos, a mitos cananeos, que también vemos en el caso de cómo se pisa la serpiente la cabeza o el cuello de la serpiente Leviatán, tanto en el mundo cananeo, ugarítico, como en la Biblia hebrea. Vemos que esa figura de un salvador, la figura de un héroe salvador que pisa la serpiente, como lo vemos, repito, a Yahvé peleando contra el Leviatán, contra una serpiente tortuosa, repito, tal como aparecen en los mitos cananeos también, vemos aquí también esta figura eh, antigua, de un héroe antiguo, un salvador, de esos héroes, entre comillas, mitológicos antiguos, en Génesis capítulo 3, verso 15, de un salvador que nace de una mujer, muy típico en la antigüedad, ¿eh? Muy típico eso de la antigüedad, y eso es una profecía del Antiguo Testamento. Hemos visto que hay varios relatos, entre comillas, de otras naciones como las griegas y cananeas en el Antiguo Testamento hebreo, pero en realidad son formas, figuras que eran entendibles para la audiencia del mundo antiguo, incluido para la gente de la Biblia hebrea. Aquí también en Génesis 3, verso 15, vemos a un Salvador, a un héroe que nace de una mujer, que es la semilla de una mujer, que es la semilla de una mujer y que le pisa o hiere a una serpiente. Eso lo vemos incluso en la tumba del capataz Inerjau en el mundo egipcio arcaico, si no recuerdo mal, en el siglo 9 u 11 antes de Cristo, es decir, en las épocas contemporáneas, a los cananeos, a los hebreos, ya se tenía también la figura de la serpiente enrollando el árbol de la vida en el antiguo Egipto, entre los antiguos neandertales, incluso miles y miles de años atrás. Es decir, son conceptos ancestrales que el mundo antiguo entendía y que no vamos a explicar ahora por qué, pero esa figura de un héroe salvador, como habían en otras culturas, en otras culturas extranjeras, ajenas al pueblo de Israel, repito, en esas culturas también había una figura de un héroe salvador que luchaba contra la serpiente y le ganaba a la serpiente. Lo mismo, exactamente lo mismo, vemos en Génesis capítulo 3, verso 15, donde aparece la semilla de la mujer, un salvador que pisa a la serpiente y que nace de una mujer que es el hijo, la semilla de la mujer, exactamente como aparece en la figura de Jesús en el Nuevo Testamento. Por este motivo, lo repito, por este motivo está la genealogía de Mateo capítulo 1, porque en el Nuevo Testamento se resalta la figura de Jesús como un Mesías que nace de una mujer sin intervención de hombre y que además tiene orígenes
desde antes de todas las cosas, desde la eternidad. Vamos a ver que en el Nuevo Testamento también aparece el Mesías y los apóstoles afirmando que él no es un hijo biológico de David. Atención a lo que en el Nuevo Testamento hacen énfasis, porque el Nuevo Testamento hace énfasis varias veces a lo mismo que hace énfasis la genealogía de Mateo capítulo 1. Es decir, lo repito con énfasis otra vez. La genealogía de Mateo capítulo 1 está o termina, culmina diciendo que él nace de una mujer procedente del Espíritu Santo, pero que él nace de una mujer que viene del linaje de la casa de David, tal como las profecías lo decían. Las profecías en el texto hebreo del Antiguo Testamento nunca mencionan que el Mesías o ese rey salvador o esa figura mesiánica debe ser hijo biológico de David o de Judá o linaje biológico de los dos. Jamás aparece tal cosa, sino que literalmente, como lo hemos leído en el Salmo 132, verso 11, dice, mi peri binneja, del fruto de tu vientre pondré tu trono, le dice a David. No dice que pondrá a alguien sobre su trono o a un hijo sobre su trono, habla del fruto de tu vientre. Son vocabularios muy raros, muy extraños, muy raros, muy extraños. Habla también, repito, en Génesis 3, verso 15, de la semilla de la mujer que pisa la serpiente, y todas esas referencias de un Mesías que no es hijo de David, pero que sí nació de una mujer de la casa de David, también aparecen como referencias en el Nuevo Testamento. Para la audiencia del Nuevo Testamento, esas profecías de un Salvador que nace de una mujer sin intervención de hombre, que sus orígenes son eternos desde antes de todas las cosas, como lo leímos en las profecías hace un momento, esa figura mesiánica que literalmente aparece en el Antiguo Testamento está mencionada aquí en el Nuevo Testamento. Los apóstoles y Jesús también lo mencionan. Es decir, para ellos era normal saber que Jesús tenía orígenes eternos y que además Jesús había nacido de una mujer sin intervención de hombre. Gálatas 4, verso 4. Gálatas 4, verso 4 dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Nacido de una mujer. Miren cómo el Nuevo Testamento hace énfasis en que el Mesías es nacido de una mujer. El énfasis es necesario para esas profecías que aparecen en el Antiguo Testamento y aquí aparece en la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1. Vemos varias cuestiones como hijo de David, hijo de Abraham, pero nótese, por favor, cómo por acá tenemos que dice, um, tenemos acá, muy bien, el nacimiento, ¿verdad? Que su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Eso aparece aquí en esta versión. Vamos a ver el texto griego, porque allí donde dice embarazada por el poder del Espíritu Santo, si somos literales a lo que el texto griego dice, vamos al texto griego en este interlineal griego-español del doctor Francisco de la Cueva en el texto griego de Mateo 1, verso 18, allí donde muchos pueden leer que María quedó embarazada por el poder del Espíritu Santo. El texto griego literalmente dice que quedó encinta, que estuvo encinta o quedó encinta, procedente, procedente, o sea, del Espíritu de Santidad, del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, procedente de él. No tanto por el poder, sino que procedía del Espíritu Santo aquello. Pero si somos literales, así lo dice. Pero en ninguna parte dice que él es un hijo biológico de David. Todo lo contrario. Estamos viendo que la genealogía, literalmente, después de decir que él es hijo de David, de Abraham, etcétera, etcétera, dice que él nace o es engendrado procedente del Espíritu Santo. Aquí aparece, ¿no? Texto griego, en esta versión, etcétera. Y que además nace de una mujer. O sea, nace procedente del Espíritu Santo, que es anterior a todas las cosas, es eterno aquel Espíritu Santo, pero también dice que nace procedente de una mujer, perdón, nace de una mujer, nace de María. Nunca vemos a nadie que, pues, un varón que haya estado con María para que haya sido engendrado Jesús, sino que Jesús es engendrado por el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de la Santidad, que es eterno, es anterior a todas las cosas, y además nace de una mujer. Eso es lo que vemos en la genealogía de Mateo capítulo 1 y para eso está.
para que quede constancia de que las profecías de Miqueas, capítulo 5, del Salmo 132, verso 11, de Génesis 3, verso 15, entre otros, que quede constancia que esas profecías ya se cumplieron, que esas profecías de un Salvador, un héroe, que nace de una mujer, que pisa la serpiente, que tiene orígenes eternos, orígenes celestiales, que quede constancia que eso ya se cumplió según la genealogía de Mateo capítulo 1. Entonces, para eso está, ¿verdad? Vemos que el espíritu de la santidad del Espíritu Santo está desde el Kedem, desde antes de todas las cosas. En el famoso texto hebreo de Génesis capítulo 1, verso 2, desde el verso 1 tenemos el tan conocido Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Beharetz hoitá tohu babohu, aparece acá, behoshech al pene tehom, peruach Elohim merajefet al pene hamayim. Atención, porque incluso vemos aquí al Espíritu Santo, al Espíritu de la Santidad, al Espíritu de Dios, antes de que se comience a crear todas las cosas, antes de que comience la historia de la narración, bueno, perdón, la narración de la historia de la creación, esa narración de la historia de la creación comienza recién en el verso 3 en adelante y desde antes ya estaba el Ruach del Creador, el Espíritu del Creador, el Espíritu de Dios ya estaba desde antes de la creación, desde antes de todas las cosas, pero además dice que el Espíritu de Dios estaba aleteando como una paloma, como un ave. Son conceptos que aparecen también en el Nuevo Testamento. Aquí aparece Beruach, Elohim, Merajefet, Alpene, Hammayim. Dice que el Ruach de Dios, el Ruach de Elohim, aleteaba sobre la superficie de las aguas, sobre el rostro de las aguas. Imagínense, ¿no? Esos paralelismos en los evangelios no se están inventando a al descenso del Espíritu Santo en forma de un ave para nada. Además, este tema del Espíritu de Dios que vemos allí con aspecto aleteando, con aspecto de ave, de paloma, era entendible en ese mundo arcaico, en ese mundo antiguo, entre los antiguos mesopotámicos, entre los antiguos cananeos, entre los antiguos hebreos, donde ellos representaban, aunque luego por error, por idolatría, como muchos le llaman, lo familiarizaron con diosas o dioses en formas de aves, como por ejemplo Astarte. Pero nótese, aunque suene un poco extraño, habían diosas en la antigüedad que eran parte de la formación de la creación y que tenían formas de aves en todo el mundo antiguo. Incluso acá también, en la zona donde pues estamos a veces investigando con los profesores, en la zona de los Andes ecuatorianos, por ejemplo, en la zona Purúa, vemos ese tipo de cuestiones, esos motivos. En fin, tenemos que el Mesías, Jesús, viene o procede o es engendrado procedente del Espíritu Santo, por tanto es anterior a todas las cosas. Jesús nunca dijo ser hijo de David. Eso es muy importante. Jesús nunca dijo ser hijo de David. Vamos a Mateo capítulo 22, verso 41 al verso 46. Mateo 22, verso 41 al verso 46. Dice que mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús preguntó, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es descendiente? ¿De quién es descendiente? De David, respondieron ellos. Ellos respondieron, los fariseos respondieron que el Cristo debe ser hijo de David, según ellos. Pero Jesús les dijo, entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su descendiente? Dice Jesús. Nadie pudo responderle ni una sola palabra y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas a Jesús. El mismo Jesús les pregunta, ¿de dónde rayos sacan eso de que supuestamente el Mesías o el Cristo debe ser hijo de David? ¿De dónde sacan eso? Y si es supuestamente como ustedes los fariseos dicen, entonces ¿por qué David le dice supuestamente a su hijo, el Mesías, mi amo, mi Señor, mi patrón, mi amo? ¿Por qué? Entonces, atención, ¿no? Además, según el texto hebreo, parece que Jesús ya era rey desde que nació.
Atención al texto hebreo de Miqueas capítulo 5, verso 1, que ya lo vimos. ¿Se acuerdan cuando leímos Beatá Betlehem Efrata Tzair Lichyot Bealfe Yehudá Minmeja Li Yetze Lichyot Moshel Bet Israel? ¿Se acuerdan que decíamos que aquí dice que, pero tú, Belén, Efrata, siendo insignificante entre miles de Judá, desde ti saldrá para mí, y dice aquí que desde Belén saldrá para el Creador, saldrá Ligyot Moshel, dice que saldrá siendo un gobernante, siendo un Moshel. Dice que ya saldrá siendo. Esta forma preposición lee más un infinitivo constructo, en este caso el infinitivo constructo del verbo hayá, heyot. Esta forma denota una acción que ya está haciendo, que ya se está dando. O sea que parece que él, esta profecía acerca del Mesías, este rey que sale de Belén, etcétera, etcétera, que sale de Judá, etcétera, parece ser que este ya venía siendo, este ya era, ya estaba siendo un rey, estaba siendo un gobernante, ya estaba dominando desde antes de todas las cosas. Y de remate, además, para agregarle, dice que hubo un Motzaotav Mikedem, un Motzaotav Mikedem, dice que sus orígenes, sus salidas son desde antes de todas las cosas. O sea que empata perfectamente, perfectamente con entender que él ya era un gobernante, un rey antes de todas las cosas, antes de que nazca o salga de el vientre de David en este caso. Aquí en Ligyot Moshel tenemos aquí la preposición le más el verbo hayá en su forma de infinitivo constructo. Preposición le, infinitivo constructo, heyot, ligyot. Eso que ustedes ven aquí, preposición le más infinitivo constructo o una forma le, esto lo podemos ver aquí en la gramática científica de hebreo bíblico de Paul Young y Takamitsu Muraoka en la página 457 y 458. Dice que el infinitivo constructo, recuerden que esto es un infinitivo constructo, el infinitivo constructo se usa principalmente con la preposición le. Este le, esta forma le, puede tener diversos matices, fuertes, débiles o prácticamente nulos. Así, por ejemplo, la azot, esto que ven aquí, la azot es una preposición le más un infinitivo constructo del verbo asá. Esto puede expresar haciendo, puede ser haciendo, haciendo para hacer, etcétera. Es decir, tiene esa noción de algo que ya se está dando a manera o traducido como una especie de participio activo de la conjugación cal. Bueno, tenemos también que en Juan capítulo 1, verso 1, se demuestra que el Mesías Jesús ya estaba con el Creador desde el principio. Y dice que en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es respetable para todos los hermanos, grupos, etcétera, que piensen que la traducción aquí no es correcta, no pasa nada, es respetable. Dejamos eso para los hermanos, para las discusiones a otro lado, estamos simplemente viendo el nacimiento, o qué nacimiento, esa preexistencia del Mesías, si podemos llamarlo así. Dice que Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Esos son los orígenes de Jesús, hermanos. Esos son los orígenes de Jesús según el Nuevo Testamento. Son anterior a todas las cosas. A través de Él fueron creadas todas las cosas. Colosenses capítulo 1, verso 17 dice acerca de Jesús, el Mesías, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas. Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. Bueno, ya sabemos por qué está la genealogía de Mateo capítulo 1 y las demás genealogías. Están allí para demostrar que el Mesías o que la profecía del Antiguo Testamento acerca de que el Mesías tiene orígenes eternos, anterior a todas las cosas, que quede constancia que eso aparece en la genealogía de Mateo capítulo 1. Para eso está. Y también para
que se confirme que la profecía del Salmo 132 y Génesis 3, verso 15, de que el Mesías nacería de una mujer sin intervención de hombre, quede constatado, que quede constancia. Y para eso está la genealogía de Mateo capítulo 1. Bendiciones a todos y un fuerte abrazo.